Como introducción de nuestro tema, encontramos el origen mismo e historia de la humanidad, conjugado todo esto con la matemática, la astronomía y lo más importante, el estudio reflexivo de esta piedra cósmica puede revelarnos enseñanzas que sirven para orientarnos en la búsqueda de la auténtica sabiduría. Es la piedra del sol, un verdadero mapa donde se describen paso a paso las leyes y la forma de lograr la liberación final. Como primera parte está Tonatiuh, el dios del sol. Entre los aztecas el dios sol se llamó Tonatiuh. Tona hacer el sol y el calor. Tiuh ir. La cara de Tonatiuh en el calendario azteca es la cara de Ometecutli o Mecihuatl, señor y señora de la autoridad, dios de la vida, del amor y de la generación. La corona de Tonatiuh nos representa al anciano de los días, el Kedes de la Cábala, los tres aspectos de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el triángulo lógico de los hebreos. El pelo, que en los tiempos remotos siempre tuvo mucha relación con el ciudadano de las energías creadoras, tal como lo observamos en el mito de Sansón, de la cábala hebraica y en variadas culturas. Las arrugas alrededor de los ojos alegorizan la sabiduría que debemos adquirir despertando la conciencia en el diario vivir. Recordamos entre los aztecas la máxima autoridad estaba representada por un consejo de ancianos, quienes habían dedicado su vida a la eliminación de los intereses egoístas. Los ojos del dios del sol son los ojos del Padre interno, que todo lo ve, que está siempre vigilante de todo lo que pensamos. En la nariguera encontramos una sabia combinación entre el aliento que da la vida y el trabajo con las fuerzas masculinas y femeninas, pues vemos 3 plumas de águila de cada lado. El número 6 nos indica el cruce de estas fuerzas. Tenemos cuchillo de pedernal, es el verbo, la palabra, el logo, el poder que tiene el verbo en todo lo creado. En la lengua encontramos curiosamente un ojo, símbolo de la observación psicológica, indicando la necesidad de estar atentos a lo que decimos, pues el verbo tiene mucha responsabilidad. Además, encontramos una garra para indicarnos el poder que tiene la palabra. En efecto, con la palabra bendecir o maldecir, ayudar o perjudicar. Esto nos indica el sacrificio que debe realizar en sí mismo el iniciando al hacer el uso correcto del verbo. El verbo tiene el poder de crear, por eso es necesario desarrollar la observación y la responsabilidad en el uso de la palabra. Saber hablar cuando debemos hablar y callar cuando se debe callar. En el Chalchihuitl, piedra preciosa, vemos que 6 jares forman el collar de Tonatiuh. Ellas simbolizan las virtudes del alma, tales como la tenacidad, paciencia, voluntad, altruismo, filantropía, amor. Las orejas indican en sí la necesidad de escuchar lo espiritual, de cerrar nuestros oídos a la blasfemia, a la maledicencia, a los prejuicios y a toda palabrería insustancial del ego. Poner atención y escuchar la voz del silencio, la sabiduría de nuestros padres. Trata nuevamente el ojo, señal de que para destruir las acciones humanas es indispensable y necesaria autoobservación psicológica de momento en momento, de instante en instante, con el propósito de autodescubrirnos y de conocernos, porque no es posible eliminar lo que desconocemos. Guerras de Quetzalcóatl, nuestro íntimo, hacen presa el corazón humano para libertarnos de los 4 cuerpos del pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios. Número 2. Ocelonatiuh, sol del jaguar. Número 3. Yatonatiuh, sol de lluvia de fuego. Número 4. Hecatonatiuh, sol del viento. Número 5. Oloxonatiuh, sol del terremoto. Sol del jaguar, Ocelot Tonatiuh. Ocelot jaguar, Tonatiuh sol. Fue la primera y más remota de las épocas cosmogónicas en las cuales los gigantes habían sido creados por los dioses. Habitaron el planeta, no cultivaron la tierra y vivieron en cuevas recolectando raíces y frutas, siendo finalmente atacados y devorados por los jaguares. Sol del viento. Se afirma que esta raza fue arrasada por fuertes huracanes, siendo el huracán en mayas y náhuatl, símbolo del hálito divino del espíritu. Sol del fuego. Los hijos del tercer sol, o sol de lluvia, fueron destruidos por las lluvias de fuego, las que estaban relacionadas con el sur, de donde decían provenía el fuego. Sol del agua. Los hijos del cuarto sol parecieron por las aguas, se transformaron en peces, es decir, fueron devorados por el océano, fueron peces y las aguas puras de vida. No es posible la regeneración del ser humano. Los que surgieron la sabiduría del pez fueron salvados, el resto sucumbió entre las aguas del gran diluvio. Solamente a través del autoconocimiento es posible la salvación. Sol de terremoto. Esta es la 5ª época en su edad solar, indicando además la siguiente destrucción de la vida humana en el mundo por medio de terremotos, fuego y vapor de agua. Somos nosotros los hijos del 5º sol, representado por el mismo Tonatiuh. A esta raza se le conoce además con el nombre de raza aria. Círculo número 3. Tonalí, la rueda de los días.
Diseñaron 20 jeroglíficos para los 20 días de su calendario sagrado. Estos jeroglíficos eran símbolos y no signos. La diferencia entre uno y otro es que un signo tiene un solo significado, mientras que un símbolo tiene varias interpretaciones. El calendario mexicano ritual o sagrado contaba de 260 días, llamado Tonalamatl, el cual no corresponde a un ciclo natural del tiempo, sino a una serie de actitudes humanas y sucesos o acontecimientos cósmicos, naturales y humanos interrelacionados entre sí. Los 20 días en Códice Borgia. Cada uno de los 20 días representa los atributos que el ser humano debe desarrollar dentro de su interior. Día 1. Ipacli, Caimán. El día 1 era representado por la cabeza Ipacli, asociado tanto al dragón como a la serpiente. El primero de los signos de los días es portador de la semilla, la simiente humana. Viene a representar la materia prima de la gran obra, según el lenguaje alquimista y el primer día de la creación. El cocodrilo es también símbolo del trabajo en nuestros pantanos y pueblos, el saber adentrarse en uno mismo. Es conocerse a fondo para lograr iniciar el camino del autoconocimiento. Día 2. Ecatl, viento. El día 2 está representado por la cabeza de Ecatl, dios del viento. Es el hábito divino, el principio vital, el poder del verbo creador, indicándonos el deber y cuidado que debemos tener hacia uso del verbo. Ecatl representa al dios del viento, del movimiento, el aliento y la vida. Al igual que el viento lleva las semillas fertilizando a la madre tierra, así el aliento anima al cuerpo y la simiente humana produce la creación. Día 3. Kali, casa. El día Kali se refiere al trabajo por fabricar ese hogar del ser, vehículos para que nuestro íntimo se manifieste y esto lo logremos transmutando sabiamente las energías creadoras. Día 4. Quetzalpalli, lagartija. Por una parte indica el elemento tierra, mostrándonos la estabilidad que debe tener tanto emocional como psíquicamente el aspirante al autoconocimiento. En algunos códices se le pinta de rojo y azul. Estos colores representativos nos dan idea de que alquímicamente es necesario saber mezclar con sabiduría los principios magnéticos masculinos, color rojo, y los principios magnéticos femeninos, color azul. En otras palabras, hay que saber llevar en forma equilibrada y establece el matrimonio. Día 5. Coatl, serpiente. Debe actuar sabiamente en la vida práctica, sabiendo extraer la sabiduría de cada momento de la vida, sea esta adversa o benévola hacia nosotros, sacando partido de las adversidades que se nos representen, en síntesis, aprendiendo a vivir. Día 6. Mixtli, muerte. En este día del mes, un recordatorio de la necesidad de morir de momento en momento, de que solo con la muerte de los múltiples efectos psicológicos, deseo, pasiones, gula, envidia, orgullo, etc., que cargamos en nuestro interior, adviene lo nuevo, las virtudes como la templanza, el equilibrio, la voluntad, sinceridad, etc. Día 7. Mazatl, venado. El venado nos invita a la conquista de atributos del alma humano, el trabajo por obtener la voluntad verdadera o telema, necesaria para la conquista de nuestras pasiones o la emancipación de las cárceles psicológicas que hemos creado a lo largo del tiempo. Cabalísticamente, al venado lo relacionamos con el alma humana. Día 8. Tezcli, conejo. Las grandes orejas del conejo nos invitan a aprender a escuchar, no solo a los demás, pues generalmente solo escuchamos a nuestro querido ego, sino a aprender a escuchar la palabra, los mensajes del ser o espíritu. Día 9. Atl, agua. El agua es símbolo de la vida. Dentro del ser humano es la fuerza que tiene la capacidad de crear. El agua representa la energía creadora que sabiamente canaliza o transmuta, puede darnos la capacidad de regenerarnos íntegramente. Día 10. Itinfli, perro. El perro es la guía que puede sacarnos de los mundos sumergidos, claro, si primero lo dominamos. El perro es también símbolo de la fidelidad que debemos tener a la pareja, a nuestros maestros o guías espirituales, a la enseñanza que seguimos como orientación. El perro nos enseña a tener gratitud y fidelidad, pues la gratitud y la traición siempre están hermandadas. Día 11. Ozomatli, mono. El mono entre los aztecas y mayas está asociado a la danza, el arte, a la belleza, a la armonía. Ese día nos indica de nuestra vida debe unirse al arte, que nuestra forma de vestir, hablar, actuar debe ser cada día más artística, bella, armoniosa, etc. Día 12. Malinali, hierba. Malinali es el símbolo de la vida pujante, de la acción de la naturaleza, de su intervención con el ser humano en su desarrollo interior. La naturaleza no es algo muerto, está rígido por principios inteligentes superiores. Cada planta, flor, raíz tiene vida. La hierba nos invita a reflexionar que existen fuerzas en la naturaleza que pueden intervenir en nuestro diario vivir y que pueden auxiliarnos en el trabajo para interiorizarnos, para autoconocernos.
Día 13. Acatl, caña. La caña es el equivalente al bastón de los patriarcas. Es, entre los aztecas, el símbolo de la columna vertebral, donde se ve el desarrollo espiritual del ser humano. A los 33 años fue crucificado el Maestro Jesús de Nazaret. Los 33 grados los que tiene la antigua mesonería oculta y los 33 vértebras las que componen nuestra columna vertebral. Día 14. Ocelotl, jaguar. Al igual que el tigre con sus características fiereza, debe el estudiante gnóstico combatir sus vicios y pasiones. Así como el tigre es inteligente y sagaz, así el aspirante a la real sabiduría debe actuar con el fin de vivir su existencia, sorteando los obstáculos que se presenten en forma inteligente y saliendo victorioso de las distintas pruebas que pone el diario vivir. 15. Cuauhtli, águila. Es el amor debidamente demostrado con hechos claros, concretos y definitivos. El amor no se demuestra con bellos poemas, palabras bonitas y buenas intenciones, sino con hechos que respalden ese amor. El águila, al simbolizar el segundo logo y como consecuencia el amor, nos muestra el camino a seguir. Si damos, recibimos, y quien más da, más recibe. Si buscamos la sabiduría, debemos ayudar a quien menos sabe, iluminar el camino de otros. Día 16. Xochitláhuac, sopilote. El trabajo del sopilote, al limpiar la carroña, nos invita a profundizar en el trabajo con la muerte del mismo a niveles más profundos. Es decir, al hablar de un proceso, ya en esta etapa nos enfrentamos al trabajo a niveles muy sumergidos. Aquí descubriremos lo que es jamás sospecharíamos tener, elementos psicológicos profundamente soterrados en nuestro subconsciente. Día 17. Olin, terremoto. Olin es el movimiento, la actividad. Nos indica el trabajo activo y laborioso que debe estar presente en nuestras actividades diarias. La pereza es uno de los obstáculos más graves para poder desarrollarnos internamente, por lo que se requiere de la actividad del movimiento. Este signo maravilloso también nos indica la actividad siempre permanente que debe existir en nuestras fuertes sutiles creadoras, cosas que solo logramos si aprendemos a sublimar nuestras energías creadoras. Día 18. Tecpatl, cuchillo. El cuchillo de obsidiana estuvo siempre presente en las actividades litúrgicas del México antiguo. Es indudable que es el símbolo de la voluntad que se requiere poner en actividad para dominarse a sí mismo, para eliminar la ira que daña a nuestros seres queridos, la envidia que nos tortura, la codicia, etc. Día 19. Quiahuatl, lluvia. Los seres humanos somos débiles en todo sentido, y es indudable que necesitamos el auxilio superior para trascender este valle de lágrimas. Realmente, es signo de mucha soberbia pensar que solo podemos transitar el camino. En verdad, todos necesitamos el auxilio de lo divinal, simbolizando aquí por la lluvia bien hechora. Día 20. Xochitl, flor. Siendo el último día del mes, la flor Xochitl es el símbolo de la culminación del trabajo, el desarrollo armonioso de todas las facultades del ser humano, la autorrelación íntima del ser, esto es, el retorno y la reincorporación con la verdad. En el círculo encontramos Calchihuitl, piedra preciosa. La creación del cielo y las dimensiones, Huitl, precioso, es un círculo que representa el color. Cada color que se encontraba en el calendario azteca era la representación de un sonido en particular, de modo que aquellos que sabían interpretar la sabiduría podían escuchar o interpretar la música que está escrita en el calendario para instruir aún más a la conciencia a través del arte del sonido combinando con el color. También encontramos los 4 elementos. Los 4 elementos de la naturaleza intervienen en todo proceso alquimista para transformarnos radicalmente. Se requiere de tenacidad y paciencia, tierra, de fuerza espiritual, fuego. Debe saber adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida, agua, y de atención consciente, aire. Solo así podremos llegar a encontrar el camino hacia el ser. Círculo 5. Binario serpentino. Rodeando el calendario azteca se encuentran 2 serpientes de fuego. Es la representación de la dualidad, el bien y el mal. Una de las serpientes de fuego, Chicuatl. Este fuego sagrado se encuentra en el interior del ser humano y cada uno tiene la posibilidad de despertarlo y desarrollarlo a través del perfeccionamiento de los valores del corazón y la transmutación de la energía creadora.
La otra serpiente es el pondartiguador. Este fuego negativo fatal es el que nos mantiene hipnotizados en un sueño de la conciencia muy profundo, que nos impide ver la realidad, que nos hace ver las cosas en forma limitada y nos mantiene sumergidos en la más absoluta ignorancia espiritual. Son dos serpientes, dos fuegos, el uno positivo y trascendental, el otro negativo y fatal. Una es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, la otra es la serpiente tentadora del Edén. En medio encontramos a Xihtecutli, a la izquierda el dios de la turquesa, representado aquí como dios de la noche. Por último encontramos a Tonatiuh, el sol, en un contorno y con los mismos ornamentos que aparecen en el centro del calendario. Arroja humo hacia arriba, detonando una gran ansiedad a causa de la lucha diaria con el dios de la noche.